La República del Perú. Mauricio Novoa. Artículo del libro Guía Legal de Negocios Invirtiendo en el Perú. Editora Beatriz Boza. La República del Perú. Mauricio Novoa. El Perú es una república que se encuentra en la parte central de América del Sur, bordeando el Océano Pacífico. Es el tercer país más extenso de América del Sur, después de Brasil y Argentina, y cuenta con un territorio de casi 1.029 millones de kilómetros cuadrados, que equivale a las áreas reunidas de Gran Bretaña, Francia y España. A su espacio continental se suman 617.500 kilómetros cuadrados de mar territorial que se adentra 200 millas marítimas en el Pacífico. Las fronteras con Ecuador, Bolivia y Chile, respectivamente al norte, sudeste y sur, coinciden en casi toda su extensión con las cadenas de montañas que forman los Andes. Por otro lado, las fronteras con Brasil al este y con Colombia al noreste se sitúan en la parte baja de la Amazonía. Tradicionalmente se divide el Perú en tres grandes espacios geográficos: la franja costera, la sierra formada por la cordillera de los Andes y la selva amazónica. La costa es una franja desértica, estrecha en el sur y ancha en el norte, que recibe al año menos lluvias que en el Sahara. Sin embargo, 54 ríos, alimentados por los deshielos de los Andes, desembocan en el océano, irrigando los suelos aluviales y formando valles que atraviesan todo lo largo de la costa. Son estos valles y más de 1 millón de hectáreas de lomas, colinas costeras que detienen la neblina marítima, humedeciendo y fertilizando al suelo, los que hacen de la costa peruana un centro agrícola de primer orden. Lima, la capital, se ubica en uno de estos valles. Las temperaturas en la costa van desde los 13 a los 32 grados centígrados. Los Andes, separados apenas por unos 100 kilómetros de océano Pacífico, marcan el inicio de la sierra peruana, que empieza a 800 metros sobre el nivel del mar y tiene su mayor altitud en el Nevado Huascarán, que alcanza 6.786 metros sobre el nivel del mar. La compleja geografía de la sierra alberga una serie de diversas subregiones. En la parte más alta están las cordilleras andinas por encima de los 4.800 metros sobre el nivel del mar. Aquí la presión de oxígeno es la mitad de la que se tiene a nivel del mar, por lo que se vuelve una región inhóspita pero de extraordinaria belleza. Entre los 3.800 y 4.200 metros sobre el nivel del mar está el altiplano o praderas altoandinas, que constituyen unos 19 millones de hectáreas en la que se desarrollan cultivos menores y ganadería. Finalmente, los valles interandinos que llegan hasta los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Estos valles constituyen la región más fértil de la sierra y también la más poblada. Es en estos valles donde se han encontrado los primeros vestigios de cultura en el Perú. Las temperaturas en esta región desde los 30 grados hasta niveles bajo 0 grados centígrados. La selva empieza en las partes bajas de la cadena oriental de los Andes y se extiende en los bosques amazónicos, abarcando 3/5 del territorio del país. En ella nace el Amazonas, el río más caudaloso del mundo, cuya cuenca sirve de eje a las comunicaciones. La exuberante, aunque frágil vegetación de los bosques amazónicos alberga uno de los ecosistemas más diversos del planeta, a la vez de servir como soporte a su equilibrio ecológico. Las temperaturas en esta región fluctúan entre los 24 y 38 grados centígrados. Restos arqueológicos indican que el hombre está hace más de 18.000 años en el Perú. En los últimos años del incanato, la población llegó a los 12 millones de habitantes, para ser reducida a poco menos de la mitad después de la conquista española. 4 siglos después, en 1940, eran 7 millones de peruanos. Desde entonces, la población se ha triplicado. Hoy son aproximadamente 23.500 millones, esto en este año 1998, ¿no?
23 millones de habitantes, y el Perú es el cuarto más poblado de América del Sur. Se prevé que para el 2000 serán casi 26 millones de peruanos y para el 2025 35 millones. Más de la mitad de los peruanos tienen menos de 24 años y según proyecciones esta proporción se mantendría para los próximos años. La costa concentra casi el 50% de la población y se calcula que en Lima y alrededores viven un tercio de los peruanos. La siguen Trujillo, Chiclayo y Piura en la costa norte. La sierra, por su parte, concentra un 38% de la población, siendo las ciudades de Arequipa y Cusco al sur, junto con Huancayo en la parte central de los Andes, las más pobladas. La selva, a pesar de ser la región más extensa, alberga a solo un 12% de los habitantes. Iquitos, sobre el Amazonas, es la principal ciudad. Se calcula que hasta el 2000 nacerán aproximadamente 613.000 niños cada año, con lo que se reduce en 2,6% la tasa de natalidad respecto al periodo 1990-1995. De igual manera, se prevé que hasta el 2000 la tasa de mortalidad infantil será de 45 por cada 1000, solamente en el periodo 1985-1990 fue de 68 por cada 1000 y entre 1990 y 1995 fue de 55.5 por cada 1000. El censo de 1993 registró un nivel de alfabetismo del 87.7%, si bien el porcentaje de personas que no reciben instrucción alguna ha bajado en casi 3% desde 1981, sin embargo, la tendencia y los planes de educación nacional tienden hacia revertir esta situación y pasar el 90% para el 2000. Gobierno. El Perú es una república democrática y representativa que se rige por la Constitución Política de 1993. La Constitución de 1993 establece los derechos fundamentales para la persona, el régimen económico, la estructura del Estado y los mecanismos para garantizar la vigencia y establecer las reformas de la propia Constitución. El modo de gobierno se organiza en torno a un sistema semipresidencial. Esto significa que, por un lado, el poder y la autoridad del presidente de la República residen en su elección por voto popular, mientras que los ministros, a pesar de ser designados por el presidente, son responsables políticamente ante el Congreso. Poder legislativo. El poder legislativo reside en un Congreso unicameral electo cada 5 años. Está formado por 120 congresistas que representan a la nación y por ello investidos de una suerte de inmunidad. Bueno, ahora son 130, ¿no? Inmunidad. Los candidatos se eligen dentro de un distrito electoral único. No existen cuotas representativas por departamentos o provincias. El Congreso de la República es el lugar donde se deliberan y debaten los problemas nacionales. Su principal atribución como detentor del poder legislativo es la de aprobar, modificar, derogar e interpretar leyes y resoluciones legislativas. Además de legislar, el Congreso aprueba los tratados internacionales, el presupuesto y la cuenta general de la República, ejerce el derecho de amnistía y supervisa y controla la actividad del Poder Ejecutivo. De hecho, un tercio del Congreso puede interpelar a cualquiera de los ministros o a todo el gabinete. Si las respuestas a la interpelación no son favorables, la mayoría del Congreso aprueba un voto de censura. La censura parlamentaria trae consigo la renuncia de los ministros por separado o del gabinete en su conjunto. La actividad de control por parte del Parlamento se verifica también en el voto de investidura, voto que todo nuevo gabinete debe solicitar para el inicio de sus funciones. La Comisión Permanente del Congreso se atribuye algunos de los roles del antiguo Senado, como iniciar el juicio político a funcionarios públicos, designar cierto número de funcionarios, aprobar créditos supletorios y transferencias y habilitaciones del presupuesto durante el receso parlamentario. El Congreso puede delegar en el Ejecutivo la facultad de legislar siempre y cuando se traten ciertas materias y dentro de plazos previamente establecidos. B. Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es encabezado por el Presidente de la República.
El presidente de la República es jefe de gobierno y jefe del Estado. También lo es de las Fuerzas Armadas. Es elegido por sufragio universal cada 5 años y puede ser reelecto de inmediato por un periodo más. Después de ser reelecto, debe pasar un periodo constitucional para que pueda volver a postular. Bueno, esto es en 1999, ¿no? El presidente de la República dirige la política general del gobierno, la política exterior, las relaciones internacionales, administra la hacienda pública y debe haber o hacer cumplir la Constitución y las leyes. De hecho, el presidente no solo promulga, sino puede observar o vetar las leyes aprobadas por el Congreso. Puede también disolver el Congreso si éste censura 2 gabinetes. Sin embargo, todo acto del presidente es nulo si no tiene refrendo ministerial. De este modo, el Consejo de Ministros se responsabiliza política y jurídicamente por los actos del presidente. El Consejo de Ministros es un cuerpo colegiado integrado por los ministros de todas las carteras. Lo preside el presidente del Consejo, que según la Constitución de 1993 puede ser ministro sin cartera. El presidente del Consejo coordina las funciones de los demás ministros, refrenda los decretos y resoluciones promulgados por el presidente y debe concurrir periódicamente ante el Congreso para la estación de preguntas en la que informa al legislativo los avances de la política general de gobierno. La presencia de los ministros en el Congreso busca hacer más fluida la relación entre ejecutivo y legislativo. A los ministros y al presidente del Consejo los nombra y remueve el presidente de la República. Poder Judicial, Magistratura y Ministerio Público. El Poder Judicial ejerce de modo privativo la facultad de aplicar la justicia. Está compuesto por los juzgados de paz, los juzgados de primera instancia, la Corte Superior y la Corte Suprema. La designación de los jueces, salvo la de los jueces de paz, elegidos por voto popular, está a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, ahora la Junta Nacional de Justicia. Este organismo autónomo establece los procesos de designación a través de un concurso de méritos y exámenes personales. El Consejo Nacional de la Magistratura ratifica a los jueces cada 7 años. También los destituye a solicitud de la Corte Suprema. El Consejo Nacional de la Magistratura está formado por 7 miembros que representa el Poder Judicial. Ahora ya no hay Consejo Nacional de la Magistratura, sino Junta Nacional, ¿no? El Consejo Nacional de la Magistratura, que ahora es la Junta Nacional de Justicia, está formado por 7 miembros que representan al Poder Judicial, el Ministerio Público, los colegios profesionales, el Colegio de Abogados y las universidades nacionales y privadas. La composición heterogénea del Consejo busca reducir al máximo posible cualquier influencia política en el nombramiento de jueces. Esto ya ha cambiado. La tarea de supervisar la administración de justicia y cuidar la independencia del Poder Judicial la tiene el Ministerio Público. Lo preside el fiscal de la Nación. Los miembros del Ministerio Público, fiscales supremos, fiscales superiores y fiscales provinciales, tienen las mismas prerrogativas que los jueces. Su función consiste en defender la legalía y los intereses de la sociedad y el Estado dentro de la República, promover las causas de interés público, representar a la sociedad en procesos judiciales e investigar el delito. Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están subordinadas a las leyes y la Constitución. Su función es la de garantizar la integridad y soberanía del territorio. Asumen el orden interno que reside normalmente en la Policía Nacional. En caso ocurra una emergencia nacional producida por severas perturbaciones de orden interno, guerra exterior o civil o peligro inminente de invasión, el presidente de la República es jefe supremo de las Fuerzas Armadas. En jerarquía lo siguen los comandantes generales del Ejército, Marina o Aviación, vínculo entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas, y luego los jefes de Estado Mayor, comandantes generales y jefes de Estado Mayor son nombrados directamente por el presidente, quien también otorga los ascensos a generales y almirantes a propuesta de los institutos correspondientes. Las Fuerzas Armadas no son deliberantes y garantizan el poder constitucional dentro de la República. Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es novedosa en el ordenamiento jurídico del Perú,
republicano. Su función es la de defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad y supervisar que la administración pública y quienes prestan servicios públicos cumplan correctamente sus funciones. A la cabeza de este organismo se encuentra el Defensor del Pueblo, nombrado por el Congreso. La Defensoría del Pueblo tiene presencia en todo el territorio nacional. F. Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es un órgano autónomo que cumple fundamentalmente con el encargo de defender la Constitución política. También resuelve, en última instancia, las acciones de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. Con esto no solo se garantiza la constitucionalidad de la vida política y el ordenamiento jurídico del país, sino también los derechos y libertades fundamentales de las personas. Está compuesto por 7 miembros elegidos por 2/3 del Congreso, asegurando una selección por encima de las vicisitudes políticas. El cargo dura 5 años. G. El sistema electoral. La estructura de un sistema electoral conformado por 3 organismos autónomos: Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales y Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, fue introducida por la Constitución de 1993. El Jurado Nacional de Elecciones fiscaliza y supervisa la legitimidad en el ejercicio del derecho a sufragio, así administra justicia en materia electoral, lleva el registro de organizaciones políticas y supervisa el cumplimiento de sus normas. El Jurado Nacional de Elecciones tiene iniciativa legislativa en materia electoral. La OMPE organiza los procesos electorales. Esto incluye proporcionar el material necesario para cada proceso electoral e informar de los cómputos parciales y finales del proceso. Las atribuciones del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil van más allá de ser simplemente una oficina de registro electoral. Este registro tendrá a su cargo, además de llevar el padrón de electores, la inscripción de los nacimientos, matrimonios y divorcios, defunciones y cualquier alteración de estado civil. El registro no reemplaza a los registros que llevan otras dependencias del sector público. Ciertas iniciativas ciudadanas pueden ser canalizadas a través de los mecanismos de democracia directa contemplados en el ordenamiento jurídico peruano. De este modo, los ciudadanos pueden resolver ciertas materias mediante referéndum, tener iniciativa legislativa, remover autoridades y demandar rendición de cuentas. 2. Economía. Producto Bruto Interno. Luego de un crecimiento de 12.9% en 1994 y 6.9% en 1995, el PBI del Perú registró un crecimiento en el sector real de orden de 2.8% en 1996. Esta disminución se explica por el proceso de ajuste macroeconómico experimentado por la economía a partir del último trimestre de 1995. Los sectores con el crecimiento más destacado en 1996 fueron el agropecuario, 5.7%, el pesquero, 5.1%, y el minero, 3.1%. El gasto de inversión, que se recuperaría luego de una significativa contratación en 1996, el crecimiento de las exportaciones y la inversión extranjera podrían promover un mayor crecimiento del PBI en los próximos años. B. Inflación. Durante los últimos años, el Perú ha continuado exitosamente sus esfuerzos por reducir la inflación. En 1990 se alcanzó la cifra récord de 7.649.7%. A partir de 1991 se fue reduciendo paulatinamente hasta llegar al 15% en 1994. En 1995 la tasa de inflación fue de 10.2%, la más baja desde 1972. Durante 1996 la inflación fue 11.8%. Sin embargo, se espera que debido a factores como un moderado crecimiento en los productos alimenticios, la política fiscal y monetaria y un aumento en el tipo de cambio, esta tasa pueda situarse por debajo de 10%. C. Política monetaria. Luego de una expansión de 48.2% en 1994 y 36.9% en 1995, se viene registrando en el Perú una tendencia contractiva en la base monetaria, reflejo de una política dirigida a controlar la inflación y la expansión de la demanda agregada. De hecho, la base monetaria en 1996 ascendió a 3.996 millones de soles o 1.537 millones de dólares, lo que significó una expansión del 9.2% respecto de 1995. Esta expansión se debió principalmente a un crecimiento menor del circulante, 6.7%, y a una mayor compra de moneda extranjera. La liquidez en moneda nacional alcanzó en 1996 un saldo
de 10.303 millones de soles, 3.963 millones de dólares, incrementándose en 22.6% respecto de 1995, a pesar del modesto crecimiento de la base monetaria. La liquidez en moneda extranjera ascendió a 8.083 millones de dólares en 1996, lo que significó un aumento de 1.922 millones de dólares respecto de 1995. Estos incrementos dan cuenta de una gradual remonetización de la economía que se viene dando desde 1993. Las tasas de interés en moneda nacional han mostrado desde 1993 una tendencia decreciente. De hecho, en 1994, las tasas en moneda nacional continuaron esta tendencia, lo mismo que las tasas en moneda extranjera, que permanecieron casi inalteradas, a pesar del incremento de las tasas de interés internacionales como consecuencia de mayores depósitos en moneda extranjera hacia los bancos. Esta tendencia cambiaría en 1995, cuando tanto las tasas de moneda nacional como extranjera experimentarán un ligero incremento debido a la política monetaria contractiva del Banco Central de Reserva, la disminución de los flujos de capitales al exterior y el incremento de las tasas de interés internacionales. Sin embargo, en 1996, las tasas de interés, especialmente las tasas activas, nuevamente mostraron una tendencia decreciente debido principalmente a una mayor competencia en el sistema financiero y la reducción de los márgenes financieros en las empresas bancarias. El tipo de cambio promedio en 1995 fue de 2.25 soles, incrementándose en 2.3% respecto del año anterior. La devaluación acumulada anual en 1995 fue de 8.9%. El tipo de cambio promedio de 1996 fue 2.46 y se registró una devaluación promedio de 9.4%. Deuda externa. Se han logrado en los últimos años importantes acuerdos para tratar el tema de la deuda externa. Por un lado, las negociaciones con la banca internacional a través del plan Brady habrían logrado una reducción del 50% del monto total de la deuda y un servicio anual que se estima entre 250 dólares y 300 millones de dólares. Por otro lado, la deuda con el Club de París fue reprogramada al 80% del servicio de la deuda pre-COP concesional y comercial, comprendidos entre abril de 1996 y diciembre de 1998, por un total de 1.312 millones de dólares. El monto reprogramado de la deuda comercial de 1.097 millones de dólares se amortizará en 20 años. El monto de la deuda concesional, 215 millones de dólares, se amortizará en 22 años. Asimismo, se logró la reprogramación del saldo al 31 de diciembre de 1998 de la deuda pre-cut-off reprogramada en 1991 que asciende a 4.945 millones de dólares. El servicio de la deuda comercial reprogramada, 4.323 millones de dólares, se amortizará durante 20 años contados a partir de la fecha de renegociación. El servicio de la deuda concesional, 622 millones de dólares, por su parte, se amortizará en 23 años. Un importante logro en las negociaciones del gobierno ha sido el alivio en el servicio de deuda 1996-1998 por 1.312 millones de dólares. En este periodo se amortizará entre 400 y 600 millones de dólares anuales. Balanza comercial. Las exportaciones han tenido un crecimiento interesante en los últimos años. En 1994 crecieron 31%, en 1995 se exportaron aproximadamente 1.000 millones más que en 1994, lo que significó un crecimiento de 24%. De los productos nacionales, agrícolas, mineros, pesqueros y petroleros, representan todavía el grueso de las exportaciones peruanas. Sin embargo, se viene registrando un paulatino aumento en las exportaciones no tradicionales, las cuales en el periodo de 1990 a 1995 crecieron en 67%. En 1996, las exportaciones ascendieron a 5.867 millones de dólares, monto mayor en 5.3% al de 1995. Las exportaciones tradicionales y no tradicionales crecieron respectivamente en 5.2% y 10.9%. La política de promoción de exportaciones se encuentra reforzada por la Comisión de Promoción de las Exportaciones PROMPEX. Las importaciones han tenido uno de los crecimientos más dinámicos en la economía peruana. En 1994 y 1995 las importaciones crecieron en 41.4% y 35% respectivamente.
Esto se debió principalmente a la recuperación de la capacidad adquisitiva y a las perspectivas que representaba el sector productivo. De hecho, en estos años, los insumos y bienes de capital representaron más de la mitad del total de las importaciones. Sin embargo, en 1996, las importaciones ascendieron a 7.773 millones de dólares, con un crecimiento de 1.1%. Esta cifra entrega un mejor balance del déficit comercial, que en 1996 ascendió a 1.906 millones, monto 9.9% inferior al de 1995. F. Empleo. Se calcula que la PEA a finales de 1995 llegó a 7.5 millones. En 1996 esta cifra aumentó a casi 7.7 millones. Esto se debe a que la población en el Perú es significativamente joven, de modo que esta cifra continuará creciendo en los próximos años. Según el INEI, al tercer trimestre de 1996, el 7% de la PEA urbana se encontraba desempleada, 42.6% subempleada y 50.4% adecuadamente empleada. En el mismo periodo de 1995, 7.6% de la PEA estaba desempleada, 42.4% subempleada y 50% adecuadamente empleada. Población económica activa. En 1994 se registraron 168 huelgas. En 1995 esta cifra descendió a 108 y en 1996 a 77. Por otro lado, mientras que en 1994 el número de horas hombre perdidas llegó a casi 2 millones durante 1995 y en 1996, esta cifra fue de aproximadamente 1 millón y 1.4 millones respectivamente. G. Política y programas sociales. Con el propósito de mejorar las condiciones de pobreza y extrema pobreza, se creó en 1991 el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social, FONCODES. FONCODES financia y supervisa las obras que se identifican como prioritarias según criterios de la propia institución y la comunidad que será beneficiaria de las mismas. De hecho, 85% de su presupuesto se destina a zonas rurales. Hasta comienzos de 1997, FONCODES habría destinado un estimado de 830 millones de dólares en 20.000 pequeñas obras en las zonas más pobres del Perú. Entre 1995 y 1996, 90% del presupuesto se invirtió en zonas de pobreza. Los proyectos financiados por fondos se circunscriben a las áreas de asistencia social, infraestructura social y económica. La evaluación de los mismos toma en cuenta básicamente el nivel de pobreza y la falta de apoyo gubernamental en la zona, así como la prioridad y el impacto que representan para la población. La mayor parte del financiamiento en FONCODES proviene del Tesoro Público. Sin embargo, desde 1996, el BID y el Banco Mundial vienen destinando fondos para este programa que a la fecha ha atendido las necesidades de 1.550 distritos del Perú. Esto es escrito por Mauricio Novoa. Su artículo denominado La República del Perú en el libro Guía Legal de Negocios, y que fuera, esto hay que remarcarlo, escrita, publicada por primera vez la primera impresión, edición fue en 1993, 1994, la primera edición en 1993, la segunda en 1998 y la primera reimpresión en español fue en 1998 también. ¿Sí? Es importante decir esto para saber que sobre la vigencia o no del texto que acabamos de leer. Eso es